inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El escándalo es inevitable y es fruto de la fuerza aniquiladora que tiene la presencia del pecado y del mal, que contradice nuestra condición de hijos de Dios, nuestra filiación con Él, nuestra consecuente fraternidad para ser hijos de un mismo Padre. El escándalo es inevitable, en cuanto el pecado es una parte constitutiva de nuestra condición humana. El que dice que no tiene pecado, en realidad no está diciendo la verdad, dice Juan en la primera de las cartas. El pecado es siempre una ruptura con Dios y los mandatos de el camino a recorrer para darle cauce a la fuerza de liberación y de transfiguración que Él nos regala. Una ruptura también con los hermanos a los que pertenecemos todos como hijos de un mismo Padre. El pecado en su fuerza aniquiladora rompe, destruye, quiebra, no permite el encuentro, desfavorece la posibilidad de la fraternidad, instala el odio, el desprecio. Solamente por el camino del perdón, como expresión de amor misericordioso de Dios que reconstituye, rehace, establece de nuevo la alianza y nos regala la posibilidad de convivir en esa clave como hermanos. Esta es la fuerza reparadora que tiene el don de la gracia en la misericordia de Dios, capaz de superar la fuerza destructiva, aniquiladora que tiene el pecado con el escándalo que deviene de él. El perdón se ejerce de muchas maneras, se ejerce sacramentalmente, la vida fraterna comunitaria, en el saber corregirse, acompañarse y sostenerse mutuamente. Es tan fuerte la acción de las fuerzas del mal que se esconde en la herida del pecado, que no es difícil repetirse en él. Si peca 7 veces al día contra ti, a esa presencia inquietante, amenazadora de destrucción, se la vence con la fuerza integradora de la misericordia. Si después del perdonado se equivoca, otras vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdóname, perdónalo. Es la única manera de reconstruir lo dañado en los vínculos. Es más que la justicia. La misericordia termina por vencer la necedad escandalosa de la fuerza aniquiladora que tiene el que instiga a salirse del camino, a errar en la marcha, a desajustar la vida a razón del proyecto de Dios y a querer hacerlo con las propias leyes, con las propias maneras, lejos del mandato divino construido bajo el signo de la caridad como la única capaz de dar respuesta a las aspiraciones y a los deseos humanos de nueva humanidad. Vamos a estar compartiendo al 351-8-171-593 aquellas experiencias de perdón, de reconciliación, que marcaron nuestra vida después
de un tiempo de distanciamientos, de rupturas, vimos cómo es verdad lo que hoy plantea el Evangelio. Solo por la fuerza sanante del don de la misericordia dado por Dios y clamado por el alma, podemos nosotros rehacer y reconstituir, podemos reparar el daño que ha generado en nosotros la fuerza instigadora y aniquiladora de la presencia del mal, haciéndonos pecar, haciéndonos salirnos, haciéndonos errar en el camino. Francisco, en la carta encíclica Dilexis Nos, sobre el amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús, por allí en el número 181 habla de esto de reparar, reconstituir. Todo lo dicho, dice Francisco, nos permite comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es el sentido que debemos darle a la palabra reparación, reconciliación, restauración, que se ofrece desde el corazón de Cristo en la espiritualidad del corazón de Jesús. Se ha discutido mucho al respecto, dice Francisco, pero ha sido San Juan Pablo II quien ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación con mayor sintonía con la presencia del Evangelio. San Juan Pablo II explicó que entregándonos juntos al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podría construir y constituir la tan deseada civilización del amor reconciliado, el reino del corazón de Cristo, dice el Papa San Juan Pablo II. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Esta es la verdadera reparación, la verdadera restauración, la verdadera reconciliación pedida por el corazón del Salvador. Cuando pide reparar el daño hecho a Él, pide esto, junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo, con nuestro pecado, se nos llama a constituir una nueva civilización, llamada civilización de la caridad. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que hemos dejado por la presencia del mal en el corazón de la humanidad, el corazón de Jesús ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza en nosotros mismos y en el concierto de la convivencia de todos los días. Es cierto, dice Francisco, que todo pecado lo que hace es dañar a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen por su mismo objeto una agresión directa contra el prójimo. San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando lo que podríamos llamar una estructura de pecado, que lleva a afectar el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, sumarnos a la tarea de la reparación, de la restauración, desde el corazón de Jesús, es y supone desde la interioridad y con las obras de caridad, que tienen que tener siempre esta mística reparativa, estamos integrándonos en una nueva sociedad, desde un nuevo corazón, el corazón de Cristo en el nuestro, para una nueva humanidad. Para una humanidad hecha en Jesús, que es misterio de amor, misterio de reconciliación. Algunos de ustedes van dejando su señal de cómo es que ha obrado la fuerza aniquiladora del pecado y cómo en la reconciliación nosotros fuimos capaces de restablecer, reconstituir, reparar en el camino por el don del perdón, por la mística del perdón. Jesús, después de insistir en la necesidad que hay en nosotros de perdonar siempre, despierta en los apóstoles el clamor de fe. Aumentanos la fe. Es que es imposible ingresar por el camino del perdón y la reconciliación a la gracia de la misericordia sin confiar que es por don de Dios, por gracia de Dios, por la confianza puesta en Él, que
que nos capacitamos para el perdón. Se produce un hartazgo en nosotros, nos encontramos como en el propio límite hasta decir, hasta acá llega mi amor y basta, no aguanto más, digamos, ¿no? Bueno, la gracia de poder ingresar a ese corazón siempre dispuesto a perdonar, que es el de Jesús, y obrar desde el corazón de Cristo con don de reconciliación, es por el camino de la fe, donde le decimos al Señor, en vos confío, en vos confío. Esa distancia que genera en lo vincular la ruptura de la ofensa recibida solo se puede superar por la fuerza de un amor superior capaz de acortar esa distancia, y ese amor, entendemos nosotros, es el amor de Dios al que accedemos por el camino de la fe, y por eso aumentanos la fe, como dicen los apóstoles, como dicen los discípulos. Es allí donde el poder de Dios, el poder reconciliador, la fuerza reconciliadora de Dios en la gracia del perdón opera y actúa en nuestro corazón como un milagro, un milagro. Nos da más bien a nosotros el ojo por ojo y el diente por diente, más que poner la otra mejilla, reencaminar la marcha, perdonar, comprender y de la comprensión poder restaurar y reparar. En el fondo Jesús nos invita a creer que el amor puede más que la muerte, que la división, que las rupturas fraternas. Cuando la ofensa se instaló en los vínculos generando en nosotros rupturas que nos distancian, es necesario abrirnos a la oportunidad del encuentro que nos permita estrechar vínculos, tirando puentes que pongan en contacto una orilla con la otra orilla. Palabras y gestos que nos den un acercamiento, que nos permitan olvidar lo pasado para animarnos a lo nuevo, pasando de un lado a otro, escuchando rehaciendo la carretera de doble mano, digo yo, ¿no? O sea, un puente como de carretera de doble mano de una orilla a otra, que vayamos y volvamos por allí. Para ir y venir, moviéndonos con amplitud, con libertad, propia la que genera el amor del perdón. El lugar desde donde se puede ejercitar esta tarea es el dejarnos salir al encuentro por el que cuando estábamos lejos y éramos incapaces de volver a él, nos salió al encuentro con la entrega de amor incondicional hasta darnos su propia vida. Ese testimonio de amor del Señor, perdonando desde la cruz al Padre, pidiéndole perdón por nosotros, porque no entendíamos el daño que nos estábamos haciendo y hacíamos al misterio de Dios. Ese dejarnos alcanzar por Jesús y su grito clamoroso de perdón y su gracia de perdón nos capacita para ser creativos en el tirar puentes que favorezcan el encuentro por la gracia de la reconciliación. Si es la hospitalidad el lugar donde Dios viene a querer habitar, la posibilidad de que esa hospitalidad, ser huéspedes unos de otros para que Dios quede en medio nuestro, la da, entre otras gracias, la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación. Más allá de mis cielos, más allá de mi inseguridad.